El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 5 minutos en A Primera Hora. Gracias por la sintonía, gracias por los mensajes, por los saludos, por la interacción, por las felicitaciones y también por las críticas. Las críticas siempre son importantes para enriquecer nuestro trabajo periodístico. Planteo la agenda del día de hoy. Más adelante, ojo, seguiremos hablando con el tema de las inversiones del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Tema muy complejo. Ayer lo abordamos con el general Enrique Espinosa de los Monteros, exdirector del ISPOL. Hoy lo hablaremos con el doctor Ricardo Hidalgo, rector de la Universidad UTE. También dialogaremos con Andrés Durán, periodista del colectivo Voces, sobre el especial Ecuador en Coma, que es un trabajo documental recogido justamente por Andrés y todo el equipo de Voces, fruto de la pandemia del COVID-19. Y en el último tramo, esta es una noticia que nos emociona, una lideresa guaurani, Nemonte Nemquimo, quien forma parte de la lista de 100 personajes más influyentes del mundo que recoge cada año en la revista Time, una de las publicaciones más prestigiosas del planeta. Así que esperamos contar con vuestra generosa sintonía. Antes, vamos a promover un diálogo ahora mismo con la doctora Karina Vance, exministra de Salud Pública, quien forma parte de una iniciativa que conocimos hace 2 días y por eso la razón de esta invitación. Es el Frente Nacional por la Salud. Doctora Vance, bienvenida, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, muy bien, muchas gracias por esta invitación y en efecto muy emocionados de poder presentar a ustedes esta iniciativa del Frente Nacional por la Salud y la Protección Social, que nos ha unido a muchas personas de diversos sectores, profesionales de la salud, trabajadores de la salud, organizaciones sociales, organizaciones de mujeres, estudiantes, etcétera, ¿no? Realmente lo que estamos nosotros planteando es que la salud no es eso que tradicionalmente se concibe, ¿no? Meramente el servicio de salud. Es también el servicio de salud y hemos visto cómo en estos años han habido retrocesos tan importantes, desafortunadamente, en medio de una pandemia una desastrosa combinación de factores, ¿no? Una pandemia que no había visto el mundo en 100 años, con un gobierno que se ha empeñado en debilitar el sistema de salud. Entonces, nosotros estamos proponiendo una plataforma de voces progresistas, de voces que buscan defender el derecho a la salud y vigilar que el Estado, que es el responsable de cumplir con ese derecho, vigilar que el Estado lo cumpla. Y lo planteamos hacer desde una perspectiva de construcción colectiva, ¿no? De participación. Hay muchas personas que son parte ahora del Frente. Anoche estábamos conectados desde 18 ciudades solamente quienes son integrantes del Frente. Y luego en el live de todos los rincones de la patria, hay mucho interés en esto y nosotros estamos empeñados en que sea un proceso colectivo, pero además activo, ¿no? De defensa del derecho a la salud. A ver, usted me dice, son profesionales de la salud con una visión progresista. ¿De qué estamos hablando? Y al decir eso, ¿significa que este frente es excluyente con aquellos que tienen una visión distinta, doctora? Pues es excluyente, sin duda, de aquellas personas que están empeñadas en privatizar la salud, aquellas personas que piensan que la salud es una mercancía, aquellas personas que piensan que mientras más poder adquisitivo tienes, más derecho a la salud tienes. Ese no es un derecho verdadero a la salud. Creemos en la salud para todos y para todas en un país como el nuestro, que tiene una historia de exclusión, una historia de inequidades tremenda, donde, por ejemplo, nuestra población indígena, pueblos y nacionalidades indígenas, mujeres, pueblos afrodescendientes, etcétera. Nosotros, si es que ves el estado de salud de nuestro país, es desigual para distintas personas, para distintos grupos, para distintos colectivos. Y hay quienes están empeñados en que esa sea la realidad de nuestro país, que mientras más poder adquisitivo tienes, más poder para comprar servicios de salud tienes, pues más debes acceder. No creemos en eso, creemos en la igualdad, creemos en que la solidaridad debe institucionalizarse en el campo de la salud, en el campo de la protección social, y sin duda tenemos pues 5 ejes que hemos establecido que sí son pues lo que nos reúne, ¿no? Si bien uno habla de participación, de debate, el debate con todos y el debate para todos. Pero la construcción colectiva de esta visión pues implica tener personas que creen en la salud como un derecho. Planteamos 5 ejes. ¿Cuáles son esos 5 ejes?
entender la salud vinculada al ejercicio pleno de los demás derechos. Sin acceso a educación, sin acceso a vivienda digna, sin acceso a servicios básicos como el agua potable, etcétera, no podemos hablar de salud, de una vida plena, de un bienestar pleno. Entonces, la salud vinculada a otros derechos. La salud también vinculada a la protección social en todo el ciclo de vida, a nuestros niños más chiquitos, así como adultos mayores. Nosotros tenemos un país donde la seguridad social, por ejemplo, no es universal. ¿Qué pasa con aquellos adultos mayores que hoy por hoy no tienen ningún ingreso, ¿no? Se sigue profundizando la pobreza en nuestro país, ha crecido en estos 3 años, desafortunadamente, la inequidad también. Entonces, nosotros como respuesta planteamos la salud vinculada a otros derechos. El segundo eje, el acceso universal a la salud, mantener la gratuidad, entender la salud como un derecho. En este momento y en estas próximas elecciones hay 2 visiones que están encontradas. La una es plantea la salud como un derecho y para eso estamos construyendo un plan programático para plantear a los políticos, a las políticas, plantearlo para decir este es el camino que necesitamos para salir del camino al que nos han llevado, nos ha causado tanto dolor, tanto daño. Entonces, mantener la gratuidad, mantener la salud como un bien público y fortalecer lo público, ¿no? No creemos en la privatización. Estudios a nivel mundial demuestran que esto que nos tratan de hacer pensar que lo público nunca se va a administrar así de bien como lo privado, eso es falso. Nosotros podemos hacerlo mejor aún desde lo público, porque lo público es de todos y de todas, y en el caso ecuatoriano, pues, más del 50% de la provisión de servicios de salud se da desde lo público. Tiene que ser de calidad y en eso creemos. El tercer eje, la participación social y la construcción del poder popular en salud. No podemos hablar de la construcción de un país con salud si es que no estamos todos y todas involucrados. Creemos en una democracia participativa, eso quiere decir, claro que sí, ejercer el derecho al voto y sobre todo ahora que está bajo amenaza la democracia en nuestro país, pero asimismo esa democracia tiene que construirse todos los días. Cuarto eje, ética, justicia y democracia. La ética pública. Tenemos que luchar contra la corrupción, más aún en un sector salud que depende de esos recursos para que podamos proveer, para que la población pueda acceder a ese derecho. La justicia, pero ya no la justicia vendida, no la justicia que se venda al que más tenga poder de pagar, sino una justicia verdadera. Y finalmente, la integración regional. Tenemos que entender a nuestro país en el contexto geopolítico global. Nosotros necesitamos aliarnos con países que tienen objetivos similares a los nuestros como país, como sociedad, para poder acceder a mejores precios, a mejores condiciones en cuanto a medicamentos, a vacunas, que es algo tan importante que se nos viene en estos próximos meses, esperemos, como una de las estrategias para luchar contra esta pandemia. Entonces, esos son los 5 ejes que proponemos y nos proponemos no un observatorio de salud. Nos estamos proponiendo un accionatorio de salud. ¿Cómo harían esas acciones? O sea, ¿cómo pasar de las propuestas a la acción si el frente que ustedes están integrando no tiene poder de decisión, doctora Karina Vance? ¿Cómo no va a tener poder de decisión? El poder de decisión está en el poder popular. Entonces, lo que estamos haciendo es crear un movimiento fuerte de personas que piensan y creen que la salud es un derecho y que tienen ese compromiso. El accionatorio que nosotros planteamos se fundamenta, digamos, en mecanismos relacionados al diálogo, a la reflexión y luego a la acción. Si queremos transformar las cosas en nuestro país, necesitamos accionar, necesitamos hacer. En ese sentido, nosotros hemos con el lanzamiento de anoche, iniciado un proceso de construcción de plan programático que estará listo de aquí a 3 semanas para poder lanzarlo, un plan que tenga detalladamente cuál es el camino a seguir para que nuestro país pueda volver a plantearse la salud como un derecho. Pero además hemos nosotros elaborado lo que serían los fundamentos, las causales para solicitar a la Asamblea Nacional inicie un proceso de juicio político contra las autoridades de salud actuales, contra el ministro de Salud, la exministra de Salud, porque esto nefasto a lo que nos han llevado como país no puede ser que se mantenga en la impunidad. No han sido meramente errores. Este gobierno se ha empeñado en debilitar el sistema de salud y no podemos permitir que eso suceda sin que pase nada, ¿no? Tenemos un ministro de Salud que se pasea por Europa diciendo que el Ecuador es un ejemplo a seguir. El Ecuador es un ejemplo a seguir, por favor. Las acciones de este gobierno han sido nefastas y por eso tenemos más de 30.000 muertos en exceso
en lo que va del año, comparado con años anteriores. Entonces, no podemos ni siquiera creer en las cifras que nos están planteando, porque todos sabemos que no son ciertas. Y es que no son por COVID esas muertes en exceso, que nos digan por qué son, ¿no? Sabemos que están afectadas, por ejemplo, mujeres embarazadas, que ha crecido el índice de muerte materna en nuestro país en este año porque han permitido que se saturen los servicios públicos de salud y no han hecho un uso estratégico del privado. Déjeme contarle que hace un tiempo, hace varias semanas, meses diría yo, tuve la oportunidad de conversar con Jorge Guatet, actual presidente del Consejo Directivo del IES, cuando todavía no asumía ese cargo y estuvo liderando esta fuerza de tarea conjunta para la recolección de los cadáveres en Guayaquil durante la emergencia. Y el propio Guatet él lo reconoció en una entrevista conmigo en este espacio, reconoció que obviamente los fallecidos en exceso tienen que ver con COVID. O sea, si uno hace una mirada fría y descarnada, él reconoció que es así, pero eso no consta en la estadística oficial, doctora. O sea, nos corresponde presumir porque el Estado no te dice que efectivamente los fallecidos en exceso son de COVID. Así es, y tenemos, pero el mismo Estado que por medio del registro civil nos dice y nos da las cifras que están ahí claramente para todos poder analizar. Son más de 30.000 muertos en exceso y sin embargo tenemos cifras oficiales que hablan de 11.000 muertos en coronavirus. Ahora, esas muertes sabemos que están distribuidas también de forma inequitativa, porque esas muertes en exceso son sobre todo de la población más pobre. No sabemos cómo están afectados, por ejemplo, pueblos y nacionalidades indígenas, cómo está afectada la Amazonía, por ejemplo, qué está pasando con muerte materna, muerte infantil. Los servicios de salud se saturaron, permitieron esa saturación, porque tuvieron cuánto tiempo para poder responder adecuadamente, y teníamos personas que están y todavía en una situación crítica en Quito, en Cuenca, en otras ciudades, falleciendo por falta de oxígeno, falleciendo por causas que podrían haberse previsto, que podrían haber planificado para evitar. Doctora, ahora me parece algo muy interesante. Usted nos ha hablado de estos 5 ejes que forman parte justamente de esta iniciativa que ustedes están planteando y lo plantean para el debate público y para que los candidatos, quienes finalmente sean calificados para correr por la presidencia de la República de cara a las elecciones del 2021, de febrero del 2021, lo analicen. Yo he notado, o al menos siento, que a esta hora prácticamente ninguno de los candidatos habla del tema salud. O sea, por ahí, digamos, el compañero de fórmula de Guillermo Lasso, por su condición de médico, habla de los temas de salud, pero nadie más. Y luego habrá que ver también si la visión del compañero de fórmula de Guillermo Lasso, que es el doctor Alfredo Borrero, es una visión cercana a lo que usted está planteando, doctora. Alfredo Borrero, con mucho respeto, pero conocemos su pensamiento sobre salud, es una de las personas que cree en direccionar el dinero público hacia el sector privado. Cree en la privatización del sector salud. Cuando fui ministra, por ejemplo, por muchos años, pues estuvo él defendiendo el que subamos el tarifario, ¿no es cierto? Que cubramos, por ejemplo, los costos desde lo privado, desde el sector público. Y cuando nosotros decíamos, pero doctor, transparenten los costos, ¿no? ¿Por qué les cuesta tanto tal cosa? Si es que, por ejemplo, una radiografía o alguna intervención quirúrgica, ¿por qué les cuesta más en lo privado que en lo público? Cosas que no se transparentaban, por ejemplo, que un gerente en lo privado gane 20.000, 30.000 dólares al año. ¿Estamos nosotros como ecuatorianos y ecuatorianas dispuestas a cubrir ese tipo de ganancias, de lucro en la salud? Entonces, hay visiones encontradas. El doctor Borrero lo respeto, pero para nada compartimos con la idea que tiene. A mí me parece que es un uso, ¿no?, mediático, un uso político, digamos, tener una figura como candidato a la vicepresidencia de la República que está vinculada con el sector salud, para decir que les importa la salud. Perdónenme, pero la visión que tiene el candidato Lasso y el candidato Borrero es profundizar en lo que hemos estado viviendo en estos 3 meses, más todavía. Entonces, no podemos permitir eso. Nosotros vamos a hacer la propuesta, sí, todos y a todas, para subir al debate, para poder hablar acerca de las propuestas programáticas que nosotros tengamos y recojamos a nivel nacional, pero nos queda claro una cosa. Si es que no creemos en la salud como un derecho, si creemos que la salud es algo para lucrar, esa persona puede, pues, generarse otro frente, ¿no es cierto? Claro, yo estoy de acuerdo. Además, yo comparto plenamente su visión en el sentido de que la salud es un derecho. Y además, la pandemia nos ha dejado grandes lecciones. En este mismo espacio, con mi compañera Silrad, hemos tenido entrevistas
en las cuales, por ejemplo, había gente que tuvo que pagar una factura de $150,000 en una clínica, una persona de Sangolquí tuvo que pagar más de $70,000 de una factura en una clínica. O sea, eso no significa que la salud ha sido un derecho, terminó siendo una mercancía asociado justamente al contexto de la pandemia. Yo estoy de acuerdo con esa visión suya respecto del tema de que la salud tiene que ser un derecho y ese derecho tiene que ser defendido porque además lo consagra la Constitución y obviamente lo dice el sentido común. Yo mencionaba a Borrero porque digo, es el único médico, entiendo, de todos y porque es el único al que le han preguntado del tema de la salud. Yo no he escuchado a nadie más, y corrígame si estoy equivocado, no sé si usted lo habrá hecho, pero a nadie más he escuchado hablar del tema salud, doctora. Bueno, yo he escuchado al candidato Arauz, por ejemplo, pero vale aquí decirles, nosotros somos un frente que no es partidista, estamos haciendo esta construcción colectiva con personas que creen en estos principios y en estos ejes de trabajo que yo he presentado. Pero, por ejemplo, un economista que te diga, ¿no? como el economista Arauz, que te diga que sí había como priorizar la salud en la pandemia en vez de priorizar el pago anticipado de la deuda externa, esa es una persona que está hablando sobre el derecho a la salud, que tiene las prioridades en orden. Ahora, nosotros haremos la propuesta, esperamos que hayan muchas personas, ojalá muchos candidatos que verdaderamente se alineen con una propuesta progresista que creen en el derecho a la salud. Ojalá sean todos. Sabemos que hay algunos que de por sí nos van a decir que no, ¿no es cierto? Porque esa visión justamente es contraria a la que tienen, como el caso del candidato Lasso. A lo que voy, el que tengamos un candidato, por ejemplo, que sepa cómo hacer las cosas desde lo económico, eso tiene que ver con el derecho a la salud, porque ¿cuáles son los países que mejor han manejado la pandemia en estos meses, ¿no? Son países que tienen gasto público en salud que supera el 6% del Producto Interno Bruto. Nosotros llegamos a tener en el Ecuador un gasto público en salud del 4.5% en el año 2016, pero eso se ha ido reduciendo. Ya sabemos que en el 2020 el presupuesto de salud, que el año de la pandemia, fue menor el presupuesto del año anterior. O sea, ni siquiera comparándonos, no comparemos este año con el 2015, con el 2016, cuando había otro gobierno. Comparémoslo con el año anterior y sabemos que gastaron menos. Entonces, las prioridades aquí están totalmente en desorden. Y nosotros sí creemos en que, si bien alguien no tiene que saber todo lo técnico de la salud, pero sí tiene que tener esa creencia. La salud es un derecho y la parte económica tiene que responder al bienestar de la población, en la parte productiva, en la parte de salud, en la parte de educación. Quien sepa hacer eso bien es la persona que puede dirigir a nuestro camino, a nuestro país, en un mejor camino, en un camino hacia el bienestar y la salud para todos y todas. Doctora, en ese contexto y para cerrar, me queda un minuto y le pido una respuesta corta. Durante estas semanas, estas últimas semanas, el ministro de Salud y el gobierno del presidente Moreno han insistido en señalar que el Ecuador es uno de los países que mejor pudo manejar. O sea, créame, a mí en lo personal es apenas una opinión y tengo derecho a expresarla. Lo he dicho a mi audiencia, les he dicho a mis oyentes, a mis televidentes, a mis internautas, que me parece paradójico que luego del desastre del manejo que tuvimos durante la pandemia nos salgan a decir que Ecuador es uno de los países que mejor pudo manejar la crisis. ¿A usted cómo le suena eso? Y le pido que no se extienda mucho en la respuesta, doctora, por favor. Básicamente es un maquillaje de cifras, Fabricio, con todo respeto. Lo que han hecho es básicamente disminuir la cantidad de pruebas que tendrían que haber hecho, porque somos uno de los países que menos pruebas diagnósticas ha podido implementar, considerando la población que tenemos, y entonces dicen, pues nosotros estamos entre los más bajos de la región. Es una falsedad, es una mentira. Además que el protocolo que ellos siguieron para disminuir la cantidad de pruebas diagnósticas de PCR, el protocolo que siguen, fue el CDC en Estados Unidos. Absolutamente cuestionado ese protocolo. Aquí en Estados Unidos, reportaje del New York Times demuestra que ese protocolo fue sacado bajo presión política del presidente de los Estados Unidos, y ese es el protocolo que siguieron. O sea, han dejado de lado lo que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud para hacer caso a lo que ellos consideran es su patrón. Entonces, maquillar cifras para hacer parecer que el Ecuador está mejor que otros países, por favor. Vean, por favor, las cifras de muertes en exceso del registro civil del Estado ecuatoriano para darse cuenta que eso es imposible. Correcto. Le agradezco mucho, exministra, por la gentileza y por este aporte para el debate público. Muchas gracias por habernos atendido. Buenos días. Gracias. También invitamos, por favor, a que nos sigan en Facebook, en Twitter, etcétera, que sean parte de este Frente Nacional de Salud y Protección Social todos y todas. Muchas gracias.
Gracias. Karina Banks, ex ministra de Salud, magíster en Salud Pública, que nos ha atendido en esta mañana como parte integrante del Frente Nacional por la Salud, aquí en A Primera Hora, 7 de la mañana con 24 minutos.